Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en un único capítulo de un texto antiguo que, la verdad, a primera vista es bastante enigmático. Hablamos del capítulo 4 del libro de Zacarías, en la versión Reina Valera. Para guiarnos un poco, nos vamos a apoyar en varios textos de análisis que lo desmenuzan. Y es que es un capítulo denso, ¿eh? Es una visión nocturna llena de simbolismo. Hay oro, aceite, olivos. Es muy fácil perderse en todos los detalles. Totalmente. Por eso la misión de hoy es ir un poco más allá de esas imágenes y, bueno, desentrañar lo que muchos consideran uno de los mensajes más potentes de la literatura antigua. Sobre esa diferencia, ¿no? Entre lo que podemos hacer nosotros y el poder divino. Justo. Sobre todo cuando la tarea que tienes delante parece sencillamente imposible. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, el contexto es clave. ¿Dónde y cuándo está pasando todo esto? Hay que imaginarse un escenario bastante desolador. El pueblo de Israel acaba de volver del exilio, de Babilonia. Llevan décadas fuera, regresan a Jerusalén y la encuentran, pues, en ruinas. Su gran proyecto es reconstruir el templo, que es el centro de su identidad. Pero la cosa no va bien, ¿verdad? Los textos que hemos revisado pintan un cuadro de desánimo absoluto. Para nada. No tienen dinero, no tienen mano de obra, se sienten débiles y, por si fuera poco, los pueblos de alrededor están haciendo todo lo posible por sabotearles. Una pesadilla logística y moral, vamos. Exacto, no es el regreso triunfal que se esperaban. Y en medio de esa desesperanza, el profeta Zacarías recibe una serie de visiones. 8 visiones nocturnas, y esta es la quinta. Y aquí hay algo fascinante que los análisis destacan, y es el cambio de enfoque. ¿A qué te refieres? La visión anterior se centraba en Josué, el sumo sacerdote, o sea, en la restauración espiritual, la purificación. Pero esta visión se dirige a otro hombre, a Zorobabel, el gobernador, el líder civil, el que tiene el problema práctico de levantar un edificio de la nada. Entiendo, o sea, la visión es una respuesta directa al líder que está a punto de tirar la toalla. Precisamente. De acuerdo, el escenario está claro, un líder superado por las circunstancias. ¿Y entonces qué es lo que ve Zacarías? La visión empieza con un ángel que lo despierta, como si le dijera, presta atención, que esto es importante. Sí, y le muestra un candelabro de oro macizo, una menorá, con sus 7 lámparas, una imagen muy familiar del templo. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. Muy rara, porque no es la menorá de siempre. Los textos de análisis se fijan mucho en los detalles únicos. Este candelabro tiene un depósito de aceite en la parte de arriba y 7 tubos que conectan ese depósito directamente con cada lámpara. Es como un sistema de autoabastecimiento. Y por si eso no fuera suficiente, el elemento más extraño, el que define toda la visión. A cada lado del candelabro hay un olivo vivo. Uno a la derecha y otro a la izquierda, como si estuvieran enchufados directamente al sistema. Aquí está el quid de la cuestión, me parece. Porque en el templo real, el de verdad, la luz dependía totalmente del trabajo humano, ¿no? Por completo. Los sacerdotes tenían que preparar el aceite de oliva puro, rellenar las lámparas cada día, limpiar las mechas. Era un ritual constante. Si ellos fallaban, la luz se apagaba. Pero espera, ¿no es eso un poco desmoralizador para los sacerdotes que escuchan esto? ¿Su trabajo diario? ¿Su acto de devoción, de llenar las lámparas? ¿No les está diciendo esta imagen que su esfuerzo es en el fondo irrelevante? Es una perspectiva muy interesante, y es justo la tensión que la visión quiere crear. Los análisis no lo ven como una anulación del esfuerzo, sino como una redefinición radical de su propósito. ¿En qué sentido? La visión libera al ser humano de la presión de ser la fuente de la luz. El mensaje no es no hagas nada, es tu trabajo no consiste en producir la energía, sino en ser el recipiente que muestra una luz cuya fuente es divina, inagotable y automática. Ah, vale. Pasa de ser un trabajo de mantenimiento a un trabajo de testimonio. Exacto. Entiendo. Cambia el foco de la fuente del poder. Y la imagen es tan potente que el propio Zacarías, que se supone que es el experto, le dice al ángel 2 veces que no entiende nada. Sí. ¿Qué es esto, Señor mío? Y esa pregunta es la que abre la puerta a la explicación, al corazón de todo el capítulo. Y esa explicación es, una de las frases más célebres de todo el texto. Llega en el versículo 6 como una palabra directa de Dios para el abrumado Zorobabel.
Sí, aquí está, la cito textualmente. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una frase lapidaria. Totalmente. Y para captar toda su fuerza, varios de los textos que manejamos se detienen a analizar las palabras hebreas originales, porque la traducción a veces se queda un poco corta. Vale, ejército es la primera palabra. ¿Se refiere al poder militar, supongo? ¿A Zorobabel le faltaban soldados? Sí, pero es mucho más que eso. La palabra hebrea es hayil, y no alude solo a un ejército, sino a todos los recursos colectivos. Piensa en la capacidad de organización de un pueblo, su riqueza, su influencia, el personal cualificado, la logística. Todo lo que hoy llamaríamos capital humano y financiero. De acuerdo, Hayil es el poder del grupo. Pero entonces, ¿qué diferencia hay con fuerza, que es la siguiente palabra? A mí me suenan casi a lo mismo. ¿No es la fuerza de un individuo parte de la fuerza del grupo? Es una pregunta genial, porque la distinción es sutil pero es clave. Mientras que hayil es el recurso colectivo, la palabra para fuerza, koach, es puramente individual. Ah, Se refiere a la destreza de una persona, su talento, su inteligencia, su carisma, su fuerza física. Piensa en el genio de un arquitecto, la habilidad de un artesano, la labia de un líder para motivar. increíblemente específico. Dios está diciendo, mira, Zorobabel, esta obra no se va a hacer ni con mejores comités, ni con más dinero, ni con una mejor estrategia. Eso es Hail. Ni tampoco porque tú o alguien de tu equipo seáis unos genios o unos líderes carismáticos. Y eso es Koach. Está descartando de un plumazo todas las herramientas humanas de gestión de proyectos. Exactamente. Está diciendo que la única fuente de poder para esta tarea imposible es una tercera vía, mi espíritu. Y lo potente es a quién se lo dice. Claro, a un gobernador sin ejército, sin dinero y con un pueblo desmoralizado. El mensaje no podía ser más pertinente para alguien que se sentía totalmente impotente. Entendido. El poder no es nuestro, es del espíritu. Pero eso sigue siendo un concepto muy abstracto. ¿Cómo se traduce en algo práctico para Zorobabel, que está mirando una pila de escombros? ¿Le da la visión alguna promesa más tangible? Totalmente. Y es justo lo que viene a continuación. El versículo 7 se dirige directamente a esa pila de escombros simbólica. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Un gran monte. Me recuerda a cuando te enfrentas a un proyecto y no es un solo problema, es una montaña de problemas. El presupuesto, un compañero difícil, un plazo imposible. Todo a la vez. Es una analogía perfecta. Los análisis coinciden en que ese gran monte no era una sola cosa, era un cúmulo. Los escombros físicos eran una montaña literal. La oposición política de los samaritanos era una montaña burocrática y de seguridad. Y lo peor, la apatía del propio pueblo, una montaña emocional. Vaya tela. Y uno de los comentaristas añade un matiz. En la literatura de la zona, las montañas a menudo simbolizaban reinos rivales o sedes de dioses paganos, así que allanar el monte también podría tener esa connotación de derribar poderes hostiles. Y la promesa no es que Zorobabel tenga que escalar la montaña, sino que la montaña desaparecerá delante de él, se convertirá en un camino llano. Y luego la visión termina con una imagen curiosa. Dice que Zorobabel sacará la piedra final, la que corona el edificio, y la gente aclamará «Gracia, gracia a ella». ¿Por qué lo repiten? Suena un poco raro, ¿no? Esa repetición es deliberada y muy significativa. En hebreo, duplicar una palabra es la forma de elevarla a su máxima expresión. Es un superlativo. Ajá. No es solo gracia, es la gracia en su máxima plenitud, pura gracia. El mensaje es que al final de todo, cuando el templo esté terminado, nadie podrá darse una palmadita en la espalda y decir, ¡qué bien lo hemos hecho! Claro, el mérito será tan abrumadoramente divino que la única respuesta posible será reconocerlo. Exacto. Me gusta eso. Pero aún queda un problema que la visión tiene que abordar. El desánimo por los comienzos. Sí, y es un punto muy humano. El versículo 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Hay que recordar el contexto histórico, ¿no? Sí, los textos históricos cuentan que cuando pusieron los cimientos del nuevo templo, los más ancianos, los que recordaban la magnificencia del templo de Salomón, se echaron a llorar. De pena. De pura pena. Les parecía una maqueta patética en comparación. Había un desprecio generalizado por esos pequeños comienzos. Claro, veían 4 piedras mal puestas y recordaban un edificio legendario, cubierto de oro. La decepción debía ser inmensa. Inmensa
Y la visión responde directamente a ese sentimiento. Dice que esos mismos que lloraban de decepción se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. La plomada, la herramienta de construcción. Una herramienta muy simple. Un peso que cuelga de una cuerda para asegurar que los muros se levantan rectos. Simboliza que, aunque para los ojos humanos el progreso sea lento y humilde, el trabajo se está haciendo bien, con precisión divina. Dios no ve un montón de piedras, ve un proyecto que avanza según su plano perfecto. Justo. Y esto se conecta con otra imagen extraña del mismo versículo. Los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Qué son esos 7 ojos? Te la abro. Es una imagen doble y muy potente. Por un lado, los 7 ojos representan la supervisión omnisciente de Dios. Él lo ve todo. Ningún pequeño avance, ninguna pequeñez pasa desapercibida. ¿Y por otro? Por otro, al ser las 7 lámparas, también representan la provisión de su espíritu, la energía para hacer el trabajo. Es decir, su supervisión y su capacitación son totales y simultáneas. Vale, el mensaje parece claro y completo. Pero a Zacarías todavía hay algo que le inquieta. A pesar de haber recibido ya la explicación principal, vuelve a preguntar por lo mismo. ¿Qué significan estos 2 olivos? Insiste, ¿sí? El detalle le obsesiona. Preciso instante, los 2 olivos representan a las 2 figuras clave del liderazgo. Josué, el sumo sacerdote, que representa el poder espiritual, Y Zorobabel. y Zorobabel, el gobernador, que representa el poder civil o real. El ángel los llama los 2 ungidos, que literalmente en hebreo es hijos de aceite. Son los 2 canales humanos a través de los cuales fluye el aceite del Espíritu de Dios para guiar al pueblo. Es la imagen de un liderazgo dual, perfectamente coordinado y divinamente capacitado. Eso es. ¿De acuerdo? Esa es la aplicación directa para ellos. Pero has dicho que había una segunda interpretación. Sí. La interpretación que mira al futuro, la mesiánica o profética. Varios análisis sugieren que esta dualidad de liderazgo, sacerdote por un lado, rey por otro, era una especie de pista. Una pista que apuntaba a una figura futura, el Mesías. ¿Por qué? Porque en toda la historia de Israel, esos 2 oficios siempre estuvieron estrictamente separados. Un rey no podía oficiar como sacerdote, y un sacerdote no tenía poder real. La teología cristiana, por ejemplo, ve en Jesucristo la figura que finalmente reúne ambos roles, siendo rey y sumo sacerdote a la vez. Ya veo. Desde esta perspectiva, Josué y Zorobabel, los 2 hijos de aceite, serían una especie de sombra profética, un anticipo de ese ungido definitivo. Exacto. El que sería la fuente única de ambos tipos de autoridad. Vale, a ver si lo he entendido todo. Si tuviéramos que destilar este capítulo tan denso en sus mensajes clave, tal como hacen los textos que hemos visto, parece que gira en torno de unas cuantas ideas muy potentes. A ver, La primera, y más obvia, es olvídate de tus propios recursos y confía en el Espíritu. esa es la base de todo. El no con ejército ni con fuerza. La segunda sería algo así como no te dejes intimidar por los obstáculos que parecen montañas, porque el poder que te respalda puede allanarlos. Correcto. La promesa de la llanura. Y tercero, supongo que tiene que ver con la perseverancia. La imagen de la plomada, aunque las cosas parezcan pequeñas o insignificantes, si Dios está detrás, el proyecto llegará a buen puerto. Lo que Él empieza, lo termina. Exacto. Esa es la idea de la fidelidad de Dios. Y yo añadiría una cuarta, que quizás es la más sutil y la que más nos cuesta en el día a día. ¿Cuál? El valor de los pequeños comienzos. Esa advertencia de no menospreciar el día de las pequeñeces es un mensaje directo contra nuestra frustración y nuestra impaciencia. Me parece que todo se puede resumir al final en la palabra que gritaba la multitud: gracia. Es la gracia al principio, proveyendo el aceite. Es la gracia en medio, allanando la montaña. Y es la gracia al final, recibiendo toda la aclamación. No queda ni un resquicio para la jactancia humana. Completamente. Cada símbolo de la visión refuerza esa única idea. El aceite inagotable es la provisión constante e inmerecida del Espíritu. La montaña allanada son los obstáculos que solo la gracia puede quitar. Y la plomada es la certeza de que su plan, aunque nos parezca lento, se completará a la perfección. O sea, de una provisión divina que lo cambia todo. Hay una frase en uno de los análisis que lo resume de una forma muy provocadora y que da que pensar. Decía algo así como, si podemos hacer algo sin Dios, lo haremos sin Dios. Si es imposible sin Él, entonces lo haremos con Él. Vaya. Y a partir de ahí, se podría lanzar una pregunta para la reflexión personal. ¿En qué áreas de un desafío, ya sea profesional, familiar o personal, se tiende a confiar por defecto en el propio ejército y la propia fuerza?
¿Y en qué punto un obstáculo tiene que volverse tan grande, tan montaña, que nos obligue a considerar que quizás necesitemos una fuente de poder completamente distinta?